Yo solo quiero caminar en la luz, seguir hacia la cruz sin perder la calma. Debes poner tu mirada en Jesús, quien pagó con su sangre por la paz de tu alma. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató.
Hola, buenos días familia. Bueno, este es el tiempo de los anuncios y queremos daros un anuncio que creo que es el más importante de esta semana, y es que el domingo que viene arrancamos ya con las reuniones físicas en la iglesia, ¿vale? En el local. Entonces, bueno, siguiendo el consejo de las autoridades, necesitamos tomar algunas medidas de precaución, ¿vale? La primera será que será de uso obligatoria la mascarilla, ¿vale? Todos tenemos que llegar al local con la mascarilla puesta. En la entrada habrá un desinfectante que una de las sugieres os pondrá en vuestras manos, y las sillas estarán separadas con las medidas acordadas, ¿vale? Entonces, esa es la primera indicación que tenemos que seguir. Acuérdense de llevar sus mascarillas. La segunda medida es que las personas mayores de 60 años preferimos que lleguen en la segunda etapa, ¿vale? En la segunda fase. O sea que ahora de momento evitaremos que vengan al local. Estaremos pasándoles las reuniones vía online para que no se las pierdan, pero necesitamos, como por seguridad, que ellos todavía no lleguen al lugar. La otra será que los niños, el área de los niños, tomaremos medidas para que ellos también puedan guardar las distancias. Probablemente no estarán en su salón de clase, sino que los llevaremos al parque de afuera con sombra y todo, pero los niños también tendrán que llevar su mascarilla puesta, ¿vale? Yo sé que va a ser un poco complicado porque las distancias en la casa no las llevamos, pero las tenemos que llevar en los lugares públicos, ¿vale? Entonces, papás, concientizar a los niños que necesitan estar en esa distancia. Familia, va a ser súper complicado, pero será imposible que nos abracemos o que nos besemos al vernos, ¿vale? Necesitamos hacerlo así o con codos, no sé cómo sea tu forma, pero por seguridad y porque si llega a algo de investigación o llegan al lugar, necesitamos estar tomando las medidas de precaución correspondientes, ¿vale? Otra cosa, las reuniones, porque no podemos estar todos en el local, las reuniones serán dos, ¿vale? Una a las 10:30 de la mañana y la segunda a las 12. No podremos cada quien decidir a qué reunión va a ir, porque entonces podríamos aglomerarnos en una o en otra. Entonces, tenemos que inscribirnos. Cada familia, cada persona se tendrá que inscribir en los diferentes horarios de forma fija. Si tú dices, no, para mí mi horario mejor es a las 10:30, no, para mí es a las 12. En esta semana yo me pondré en contacto con vosotros y me lo vais a comunicar. Ahora, los cupos para las inscripciones tendrán límite, ¿vale? Porque necesitamos estar 40 máximo en una reunión y 40 máximo en otra. Estoy hablando de adultos. Los niños, como van a salir o están en sus cuartitos, dependiendo la cantidad de niños, ellos no los contamos en el local, ¿vale? Entonces va a haber 40 sillas con las medidas y todo de distancia. Así es que en la semana me pondré en contacto con vosotros para que vosotros me digáis en qué reunión os vais a inscribir, si en la de las 10:30 o en la de las 12, aunque pido flexibilidad porque será imposible que todos vayan a una o todos vayan a otra. Entonces, no importando en qué reunión te toque, es un tiempo diferente, complicado, pero seamos flexibles también. Si nuestro horario favorito era a las 10:30, pero finalmente tienes que ir al de las 12, bueno, pues estemos también gozosos con estos movimientos, y también ser conscientes de que estamos dejando lugares para gente nueva, porque sabemos que el Señor va a añadir a su iglesia a los que están buscando encontrarse con Él, ¿vale? Entonces, creo que eso es todo. Si tenemos alguna duda, por favor escríbanme o háblenme y yo se las aclararé, ¿vale? Un abrazo fuerte, nos vemos el domingo. Acuérdense, no podemos abrazarnos, no podremos besarnos, pero sí podremos vernos y adorar juntos al Señor. No olviden sus mascarillas, por favor, ¿vale? Un abrazo, familia.
Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy transmitiendo desde la cocina de la casa. Sí, porque en este confinamiento que hemos hecho estas transmisiones, porque la iglesia Casa de Oración de Rubí, aquí en Barcelona, no ha podido congregarse normalmente en el local, pues hemos estado paseando por toda la casa, el salón, las habitaciones, y bueno, hoy he terminado aquí en la cocina. Pero bueno, sean bienvenidos todos aquellos que están viendo la transmisión o que van a ver la grabación que se queda en Facebook. Y pues bueno, afortunadamente, al parecer, si todo sigue como hasta ahora, la próxima reunión ya la vamos a poder tener de forma presencial y vamos a poder vernos con sus debidas restricciones que ya nos ha contado Sora un poco de cómo nos vamos a reunir, y también iremos publicando las normas, ¿verdad?, que queremos respetar para no tener ningún problema y sobre todo para vigilar la salud de todos nosotros. Entonces, pues bueno, al parecer esta es la última que hacemos así en casa por este tiempo, ¿verdad? Y ha sido una bendición el poder tener la tecnología para poder compartir el mensaje que semana a semana hemos ido llevando, esperando que sea una bendición para la iglesia, para los miembros y los que participan en las actividades de la iglesia aquí en Rubí, pero también aquellos que se han conectado, que son de otras partes del mundo incluso. Y pues muchas gracias por habernos seguido. Seguiremos subiendo material porque una cosa que hemos aprendido en este tiempo ha sido a poner aún estas tecnologías o esta tecnología al servicio de la obra de Dios y de extender el mensaje de Dios a muchas más personas, ¿verdad? Y sabemos que hay muchas iglesias en el mundo y están compartiendo lo que hacen o el mensaje, así es que, bueno, no hay ningún pretexto, hay en este tiempo mucha palabra, y un poco vamos a abordar este tema más adelante en la charla, en la reflexión que vamos a estar haciendo. Tengo en realidad muchas ideas, muchas cosas que quisiera compartir, que creo que vienen de parte de Dios, y a la vez es un mensaje sencillo, pero yo deseo de verdad poder transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Así es que te pido que me ayudes a hacer una oración. Padre bueno, gracias por la oportunidad de exponer tu palabra en este día. Gracias por las personas que están escuchando estas palabras. Yo te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables y que la palabra pueda penetrar profundamente y hacer lo que quieras hacer en nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra y de esto que tú has puesto en mi corazón. Guía mis palabras, guía mis pensamientos, Señor, para poder expresar lo que tú has puesto dentro de mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿por dónde empezaremos? Vamos a empezar por el Cántico de Ana. El Cántico de Ana está en una porción de las Escrituras que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. Y bueno, el libro de Samuel narra la historia de los primeros reyes de Israel. Saúl, el primero de ellos, luego David, después Salomón, el hijo de David. Y bueno, vamos a empezar leyendo el primer libro de Samuel, el capítulo 2, donde está hablando sobre la madre de un importante profeta para Israel. Es la madre de Samuel. Esta mujer, su nombre era Ana. Y Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana, quien a su vez tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y la triste historia de Ana es que Ana no había podido tener hijos. Ahora, en la actualidad podemos saber de mucha gente que no tiene hijos o incluso gente que por alguna razón médica pues no ha podido. Y bueno, ahora lo tenemos muy asimilado, ¿verdad? Incluso la gente que decide no tener hijos, pues también ya lo hemos asimilado como sociedad, que bueno, es una decisión también que se toma en pareja. Pero antiguamente
Y para el pensamiento de esta época, el tener hijos, incluso para el pensamiento o lo que había dicho Dios acerca de la fertilidad o de la esterilidad, pues hablaba de no tener hijos era tanto como una maldición, ¿sí? Algo que no era deseado por nadie. Y esta pobre mujer tenía este infortunio, ¿no? De no tener hijos, mientras que la mujer llamada Penina, ambas mujeres de Elcana, pues esta mujer Penina sí había podido darle hijos a Elcana. Entonces la amargura que tenía Ana era el no tener hijos, el no tener un fruto, ¿sí? Y bueno, no nos vamos a meter mucho en este tema de si la esterilidad o si la fertilidad y todo eso, porque no es el tema de hoy, pero sí ver la pobreza que tenía esta mujer, el no tener nada, el no tener un fruto, ¿sí? En comparación a Penina, que podía tener esta bendición de tener hijos y la alegría de tener descendencia y poderle dar a este hombre pues descendencia, ¿verdad? Así es como se veían en estos tiempos bíblicos las cosas. Y bueno, Ana lo que hizo un día fue ir al templo y llorar amargamente por no tener hijos y empezar a levantar un clamor delante de Dios para que le diera hijos, tanto que el sacerdote de ese lugar, o el sacerdote de Israel, el principal, llamado Elí, pues hasta pensó que estaba ebria, que había bebido, porque la vio tan fuera de sí, que pensó que estaba así, y ella le dijo, no, yo no estoy ebria, yo estoy pidiendo por un hijo. Y entonces ella dijo, Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Bueno, a grandes rasgos es la historia. Si tú lees el capítulo, el primer capítulo de Samuel, del primer libro de Samuel, pues la historia va a quedar mucho más clara de lo que yo te lo pueda contar. Pero total que Dios a esta mujer le dio un hijo, le concedió esta petición a esta pobre mujer. Y voy a mencionar la palabra pobre porque vamos a estar hablando acerca de este término a lo largo de esta charla. Entonces llega el momento en que ella está muy feliz por tener un hijo. Y vamos a leer el cántico que levantó Ana. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Bueno, estamos leyendo aquí muchas cosas, ¿verdad? Yo sé que
es una lectura larga y hay muchísima riqueza. Tú en casa puedes sentarte a estudiar verso por verso lo que está diciendo ella, porque hay muchísima riqueza, pero además hay mucha profecía en las palabras de Ana, hay mucha palabra de sabiduría en las palabras de Ana. Y bueno, nosotros vamos a centrarnos en el hecho de que ella estaba regocijándose en Dios porque le dio aquello que tanto anhelaba su corazón. Y además, Penina, aquella que tenía hijos, dice que se burlaba de ella, la escarnecía, ¿sí? Se burlaba de que ella no había podido tener hijos. Es como cuando alguien tiene una desgracia y el otro viene y no solo es apático o indiferente, más bien es la palabra, no es solo indiferente ante la tristeza de alguien, sino no solo eso, sino se burla de la tragedia, del sufrimiento de la persona. En México, mi país, pues como en muchos países, ¿verdad?, latinos, tendemos a tener un humor tan, a veces, que puede herir tanto. Bueno, yo sé que eso puede suceder en cualquier parte del mundo, pero yo que crecí ahí, sé que a veces de una tragedia que alguien esté pasando, a veces hacemos, en la actualidad que hay tantos memes, hacemos memes y podemos llegar hasta orillar a alguien a querer no estar vivo, a quitarse la vida, porque nos reímos tanto del sufrimiento de los demás y le llamamos o decimos, es que nos tomamos las tragedias con buen humor, ¿no? Y eso, bueno, cuando se trata de uno mismo y uno se ríe de sus propias cosas difíciles, pues es diferente a que los demás estén riendo de uno, ¿no? De las tragedias que esté pasando y que tú estés llorando y que el otro se esté riendo, no por él mismo, sino que se esté riendo de ti o de tu dolor. Eso es lo que le pasaba a esta mujer llamada Ana, que tenía a alguien que se había convertido en su enemigo, o su enemiga en este caso, que se burlaba de ella y le decía que era menos que ella por no haberle dado hijos a su esposo. Entonces, ya desde aquí vamos un poco metiéndonos al tema del día de hoy, que tiene que ver con la situación que se está viviendo actualmente, pero también para cuando salgamos de ella. Todo esto me empezó a hablar Dios cuando tuve una conversación con mi mamá por teléfono y no sé, salió el tema de que mi mamá es maestra de un colegio. Entonces, dice que, bueno, en México han puesto, como aquí en España también, a los profesores, darles material a los niños para que puedan trabajar en su casa. Y mi mamá nos platicaba nos comentaba cómo unas mamás se han comunicado con ellas para disculparse porque los niños no están entregando sus tareas, pero ni siquiera es porque no quieran, sino porque no tienen el recurso para poder acceder a internet, o porque no tienen un ordenador, una computadora, porque no tienen los medios para hacer sus tareas. Entonces mi mamá dice que, bueno, les envía, tiene un grupo, ¿no?, me imagino de WhatsApp, y les envía los deberes, las tareas, y ellos pues simplemente tienen que hacerlos y mandar fotografías o un video o algo, no sé. Entonces decía mamá que haciendo un sondeo pues se dio cuenta que en realidad de todos sus alumnos prácticamente 3 de ellos tenían las herramientas para poder enviar las tareas. Y me llamó mucho la atención el caso de una mamá que dice que nos contaba mi madre cómo esta mujer tuvo que conseguir, serían 5 céntimos aproximadamente, 5 céntimos, sí, perdona, no, 50 céntimos, 50 céntimos tuvo que conseguir para poder ponerle saldo a su móvil, a su teléfono, y poder llamar a mi mamá para decirle que la disculpara. Le dijo, maestra, por favor, perdóneme, pero es que he tenido que ir a conseguir 50 céntimos, 10 pesos mexicanos, he tenido que conseguir
10 pesos mexicanos, ¿no? Para poder llamarla y decirle que no tenemos ni para comer, que mi esposo en este tiempo se ha quedado sin trabajo y es imposible que mi hijo pueda entregar las tareas. Y le llamaba con una gran angustia. Y le dijo, mire, la verdad es que un familiar, hemos tenido que conseguir la forma de contactarnos con un familiar y va a tener que venir por nosotros y nos vamos a tener que ir con él porque de verdad nuestra situación está muy mal. Bueno, eso a mí me dejó muy tocado y wow, me hizo valorar muchas cosas y entender que ahora aquí la situación en España es muy difícil, que la gente habla mucho de una crisis, que estamos encerrados, que no hay trabajo, a lo mejor que algunos se han quedado sin trabajo, que otros pues se ha visto reducida su jornada, que han entrado a un ERTE, que en fin, ¿no? Todas estas cosas y estamos tronándonos los dedos y estamos batallando y estamos sintiéndonos tan preocupados, pero después de pronto fue como abrir los ojos y fue como que me vinieron muchos recuerdos a la mente y entonces me acordé cuando Sora y yo teníamos a Yana, nuestra primera hija, y no recuerdo si ya teníamos a Nina, pero bueno, lo único es que sucedió una crisis similar a esta, ocasionada por un virus, que era la influenza H1N1, ¿no? Que es la influenza porcina. Entonces, sucedió como aquí, nos metieron a nuestras casas, fue una cuarentena, y yo daba clases de música en ese tiempo, como casi todo mi tiempo de casado, daba clases de música, entonces como yo no trabajaba, pues a mí no me pagaban. Y entonces me vinieron esos recuerdos de no tener nada, ni para comer. Gracias a Dios estaba muy cerca de mi familia, muy cerca de nuestros amigos, muy cerca de la iglesia, y gracias a Dios veíamos unos por otros, y en ese caso pues nos tocó a Sora y a mí recibir de mucha gente. No sé, pensaba en esta mujer angustiada, esta mujer que no tenía ni siquiera acceso a lo más básico, ya no pensemos a la red de internet, ni a un ordenador, sino es que no tienen ni para comer. Y entonces fue como que se me vino una cascada sobre mi cabeza de un sentir de parte de Dios, de una compasión y de un entendimiento de lo que está sufriendo mucha gente en este tiempo. Y va muy relacionado a esto. Yo recuerdo en esos momentos cuando tú tienes una gran necesidad, y bueno, los sigo teniendo, ¿no? En diferentes áreas, el poder clamar a Dios, el poder pedirle a Dios que supla eso que tú necesitas. Y cómo muchos de nosotros podemos contar y tenemos testimonios de cómo Dios ha suplido nuestras necesidades y lo hemos visto como nuestro proveedor. Pero hoy en día, en este momento, en esta hora, en este minuto, hay mucho sufrimiento, mucha gente angustiada, mucha gente necesitada. Y no podemos estarnos burlando, no podemos estar indiferentes ante la necesidad que mucha gente está teniendo, porque además de toda su necesidad material, tienen una necesidad de Dios, una gran necesidad de su Creador. Esta mujer pudo correr al templo y rogar a Dios y ver cómo Dios suplió su necesidad. Pero hay muchos en este momento que están sufriendo, que tienen una noción de quién es Dios. Incluso hay muchos que en verdad están clamando a Dios. Pero tú y yo no podemos ser indiferentes ante la necesidad de otras personas. Escribía algunas cosas, por ejemplo, que tenía en mi corazón compartir con ustedes hoy. Una, no somos el ombligo del mundo. Esta es una frase, no sé si se utilice mucho aquí en España. Yo es que apenas voy relacionándome con el lenguaje y
frases, ¿verdad? Cotidianas. Pero, bueno, no ser el ombligo del mundo significa no centrarte en ti, en lo que tú estás viviendo, en tu realidad, y pensar que todo gira alrededor de ti y que todos viven como tú y como yo. Aquí en este país tenemos la oportunidad de tener hasta ayudas del gobierno, o cuando no tenemos que comer podemos ir a algún lugar o a un banco de alimentos y poder recibir comida. Pero hay otros países, otra gente. Yo sé que en nuestra iglesia hay muchos latinos y saben de lo que estoy hablando, porque hemos pasado hambre y hemos pasado mucha necesidad de las cosas básicas. Y hoy en día hay gente que está necesitada. Entonces, saquémonos la idea, donde quiera que estés, porque también el que está en necesidad puede también pensar que es el centro del mundo y puede ver que incluso viene la siguiente frase, ¿no? Tenemos que evitar aislarnos de la realidad de otros, aislarnos en nuestra realidad personal, en la realidad de sí mismo, ¿sí? Este es un riesgo, que tú puedes aislarte en lo que tú estás viviendo, en lo que tú estás pensando, en lo que tú tienes o en lo que tú no tienes, y aislarte y no pensar en todo lo que está viviendo la gente, la sociedad. Y por lo tanto, no identificarnos con otros. La iglesia de Cristo tiene un corazón, tiene un amor de tal forma que se puede identificar con los que están padeciendo una necesidad. Tenemos que sensibilizarnos, tenemos que mostrar empatía. No hay nada más horrible en la gente que pueda decir que es creyente o que sigue a Cristo y que sea insensible totalmente a las necesidades de los demás. Porque el Evangelio habla justamente de morir a ti, de seguir a Cristo y de ser sensibles a lo que Él quiere hacer en tu vida, pero también a través de ti para llegar a otros. Hay un mundo que sufre. Hay un mundo que sufre. Y ahora estamos hablando de este virus y nos tiene a todos encerrados, pero otras cosas que suceden en el mundo no se han detenido. Las grandes enfermedades que aquejan en esta época, ¿sí? El cáncer, las enfermedades que ha habido durante los últimos años siguen. Las mismas situaciones de la hambruna en el mundo continúan. Los esclavos, los esclavos sexuales, las niñas, los niños, la gente que está, o la trata de personas en general, los problemas de la delincuencia organizada, de la violencia, todo eso continúa y hay mucha gente sufriendo en este preciso momento. Muchos niños que están siendo abandonados, muchas mujeres que están siendo maltratadas, hombres que están siendo maltratados, gente que está siendo privada de su libertad, gente que está siendo maltratada psicológicamente. Hoy por hoy hay una gran cantidad de problemas sociales, gente adicta a un montón de sustancias, gente que se está suicidando en este mismo momento. Y la iglesia de Cristo, hablando muy en específico a la iglesia de Cristo, no puede estar insensible ante un mundo que está sufriendo y que está gimiendo y clamando por la manifestación de los hijos de Dios. No es nuestra función emitir un juicio al que sufre las consecuencias de sus decisiones o de las decisiones de otros. No es nuestra función decir, claro, es que el mundo está así, porque claro, todos van pecando y van haciendo y van tomando decisiones. No es la función de la iglesia
tomar una decisión o hacer un juicio de quién sí merece y quién no merece la gracia, porque ni Dios mismo lo hace en este momento. Dice la Escritura que Él hace nacer el sol para justos y para injustos. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados a decir quién sí merece y quién no merece. Y decir, claro, esta persona está así porque se lo dijimos, o se lo dije, o te lo dije. No somos esas personas indicadas para emitir este tipo de juicios. La iglesia está ahí para llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. Y aunque no hay justificación para el pecado, ¿sí?, Dios tiene el panorama de todo. ¿A qué me refiero con esto? No hay justificación para el pecado, es decir, un día delante de Dios no vamos a llegar y vamos a decir, mira, yo robé porque tenía mucha hambre. Robé una pieza de pan, no, porque tenía mucha hambre. O mira, yo mentí porque no vamos a tener justificación. El pecado es pecado y punto. Pero nosotros como seres humanos no tenemos un panorama general de todas las situaciones ni de las personas. Es más, ante esta situación, ante esta contingencia, no tenemos la respuesta a todas las cosas. No sabemos si el virus fue creado o no creado, que si hay muchas cosas que no sabemos. Y no es nuestra función. Nuestra función como iglesia es simplemente mostrar a Cristo a la gente. Dios sí sabe todo el panorama. Y cuando Dios nos pone algo, tenemos que actuar. Iglesia, tenemos que actuar ante un mundo que sufre y que está necesitado, para que se pueda levantar cánticos como el de esta mujer, Ana. Y algo que es muy triste, no valorar lo que tenemos. No valorar lo que tenemos en este momento, mucho o poco, no valorarlo. Desear tener más, esa ambición ocasionada por el egoísmo del ser humano que trajo el pecado a nuestras vidas. O bueno, es que por egoísmo, Adán y Eva cayeron por el yo, el obtener yo, eso que escuchan mis oídos. El diablo les mintió y dijo, si comes de este fruto, entonces vas a saber, vas a tener sabiduría. Entonces viene el ego, y ese ego nos ha hecho querer tener más y más y más. Los que tienen quieren más y más y más. Y podemos ver en este sistema capitalista, podemos ver gente que tiene una gran ambición, una codicia, que no se sacian con nada. Los ricos se hacen muy, muy ricos, los pobres cada vez se hacen más pobres. Y esta desigualdad social no tiene nada que ver, o esta desigualdad económica no tiene nada que ver con el diseño de Dios. No le echemos la culpa a Dios nunca por la hambre del mundo, porque Dios no ha generado esa hambre para el mundo. Hemos sido los seres humanos los que hemos tomado decisiones, los que hemos creado nuestros sistemas de gobierno, y el rumbo que ha adquirido la humanidad nos ha traído hasta este punto, donde estamos destruyendo nuestro planeta, donde estamos ocasionando mucho dolor en mucha gente. Y Dios no tiene nada que ver en todo esto. Deseamos tener más y nos olvidamos del que tiene menos que nosotros, o el que de plano no tiene nada. ¿Dónde estamos, iglesia? Ante la necesidad de un mundo que está sufriendo. Para Dios son muy importantes los pobres y los menesterosos. Y tal vez tú estés en esa posición. Tal vez yo esté en esa posición de pobreza, comparada a lo que mucha gente tiene en la actualidad. Está acabando ahí la batería, creo.
comparado a lo que la gente, hay mucha gente que tiene, o bueno, son pocos en comparación a todos los que no tienen, ¿verdad? Pero tal vez tú te veas a ti mismo y digas, pues yo soy ese pobre, yo soy ese menesteroso. Estaba buscando la definición de menesteroso, ¿no? Y decía que el menesteroso es el que no tiene lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. Bueno, a lo mejor tú y yo estamos en ese lado. Me estoy extendiendo hoy, pero de verdad deseo que este mensaje quede bien claro en nuestro corazón. Pero si tú estás en esa posición de pobreza, si tú estás en esa posición, tranquilo, porque Dios te va a levantar. Hay promesas para ti. Y si tú no estás en esa posición, porque te das cuenta que en realidad tienes todo lo necesario, entonces es momento de interceder, de pedir a Dios por aquellos que tienen gran necesidad. Y de empezar a movernos, a accionar para hacer algo por ellos. La Escritura dice en el Salmo 113, del 7 al 9, las mismas palabras que dijo esta mujer. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Él se encarga de levantar a aquel que no tiene nada. Él se encarga de dar a aquellos que necesitan algo. Dice en Mateo, en Marcos y en Lucas, bueno, Mateo 19:24, Marcos 10:25, Lucas 18:25, cuando habla del joven rico, está diciendo, es más fácil que pase es más difícil. No, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. A ver si no me lío un poco en cómo citar esta parte. Y aquí no nos vamos a meter que si la traducción es correcta, que si en realidad no dice camello, dice un lazo por la traducción del hebreo, y no nos vamos a enfocar en eso, pero sí vamos a pensar en la esencia de esto. Y me encantó este comentario. La gente con mucho dinero o posesiones, hablemos de posesiones, muy difícil cambiará la prioridad de sus vidas, porque lo más importante para ellos justamente es poseer. Justo dijo Jesús, no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque hay que renunciar a tu amor y prioridad por enriquecerte. ¿Sí? Seas rico o seas pobre. Hay gente pobre que tiene el centro de su vida en el hecho de enriquecerse. Y hay gente rica que tiene el todo de su vida en el hecho de enriquecerse y tener más. Lo vemos, como ya lo decíamos, en los políticos, en grandes empresarios que aunque tienen mucho, quieren más y más y más. Pero esto no es el problema solo en el rico, sino hay pobres que tienen en su interior. Y hablando de pobres que probablemente tienen cosas y tienen lo necesario, que el todo de su vida es querer conseguir aquello que no tiene. En general, o la esencia de esto es que Dios dice, las palabras de Jesús fueron enfocadas al hecho de querer poseer, de querer tener más o de tener, cuando el Evangelio se trata de despojarse, de soltar, de soltarlo. Y cuidado, yo no estoy hablando de que el cristiano, del que está en Cristo, tiene que ser pobre. No estoy diciendo eso. Porque hay mucha gente que camina con Dios y es prosperada de una manera impresionante. Yo tengo buenos amigos que Dios los ha prosperado y los ha bendecido, pero es gente que sabe cómo utilizar lo que Dios le ha dado. Esto no tiene que ver con las posesiones, no tiene que ver con lo material, tiene que ver con el corazón. Hay que ver la necesidad de otros. Te voy a animar a que leas Amós 8 y que leas lo que dice habla del juicio final, pero
Ahí podemos ver el corazón de Dios defendiendo a los pobres y a los menesterosos, defendiéndolos de aquellos que están haciendo todo por enriquecerse y por tener más y más a costa del sufrimiento de otros. Es como lo que está sucediendo con la delincuencia organizada, que esclaviza a mujeres, a hombres también, a niños y niñas, que con tal de enriquecerse pueden hacer atrocidades. Es lo que está sucediendo con toda la situación económica en el mundo, que la gente que tiene, los pocos que tienen mucho, cada vez tienen más y más y más, y todos los que no tienen o los que trabajan día a día se van empobreciendo. Y esta es una situación que está en la Biblia, que va a suceder y va a incrementar. Y vemos en Amós cómo dice que Él va a defender al pobre y al menesteroso, al que está siendo explotado y lastimado, al que sufre. Y la posición de la iglesia en este tiempo es muy, muy importante. Que seamos sensibles, que tengamos un corazón por los que sufren. Hay mucha gente que ha perdido familia. Nosotros tenemos tenemos conocidos en México donde de una familia han muerto 4 hermanos. 4 hermanos. Hay mucha gente que está en sufrimiento, en dolor. Y no solo por esta situación, como ya lo he mencionado antes. Y tal vez tú seas una de esas personas que te sientes sin nada, te sientes desvalido. Lo primero que te quiero decir es, mira, observa tu realidad en comparación con aquellos que no tienen la libertad, por ejemplo, para salir a la calle. O aquellos que están en un hospital. O aquellos que de plano tienen un par de días sin comer. Y si en verdad no tienes nada, no te preocupes. Dios te va a levantar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que esto pueda llegar a los corazones, al espíritu de tus hijos, y pueda enardecernos y pueda levantarnos, Señor, para poder actuar, para poder ver por el necesitado. ¿Cuántos que tienen muchas posesiones en realidad están así, clamando por ti? Porque en realidad, aunque tengan todo, no tienen nada. ¿Cuántos que en verdad no tienen nada, Señor, te están agradeciendo por un plato de sopa? Pero ante todo, Señor, tú expones nuestro corazón, que está necesitado de ti. Y habrá un día, Señor, como dice Amós, que no lo cité, pero habrá un día, Señor, que va a haber un hambre y una sed de tu palabra, pero ya, aunque la gente se mueva de un lado a otro, no va a haber quien les comparta de tu palabra. Y entonces ese día va a ser trágico, va a ser terrible. Pero hoy, Señor, hay una iglesia que tú has levantado para este tiempo y para esta hora, como un faro de luz, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que levantes a tu iglesia aquí en Rubí. Y aquella persona, aquel hombre o aquella mujer que están viendo esto y que están recibiendo esta palabra, donde quiera que se encuentren, levántanos, Señor. Quita toda insensibilidad, quita toda apatía. Que podamos entender que no somos el centro del mundo, que nuestra realidad no es la única, que podamos tener tu corazón y sentir tu dolor. El dolor que hay en tu corazón cada segundo, cada instante, por ver la realidad de miles y millones que están sufriendo sin ti, Señor. Y que están sufriendo por causa del perverso, del violento, del malvado, que se enriquece
sin importarle nada ni nadie. Oh Señor, ayúdanos a tener tu corazón, porque tú no solo te dueles por la víctima, sino también te dueles por el victimario, Señor. Porque tú no solo te dueles por el que es abusado, sino tú te dueles por el abusador. Es tanto tu dolor. Revélale a tus hijos tu corazón. Y que podamos ser útiles en este tiempo, instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por mirar. Yo me he extendido muchísimo, pero bueno, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana ya en el local. Un abrazo. Quisiera además cerrar este tiempo haciendo una oración de intercesión por todas las personas que están pasando un tiempo muy difícil, por toda esta contingencia por causa del coronavirus. Así es que te quiero pedir que te unas conmigo a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos si no te quieres distraer o si quieres mantenerlos abiertos. Pero unámonos en oración. Padre Celestial, venimos delante de ti a pedirte por todas aquellas personas que están en necesidad. Señor, rogamos por los que han perdido a un ser querido, a un ser amado. Te pedimos que los abraces, que los consueles, que tu Espíritu los rodee, Señor, y que pongas a tus hijos cerca de esta gente para poderles hablar, para poderles traer una palabra que les vivifique, que les anime. Oramos por nuestros hermanos en Cristo que han perdido a un ser querido o que están en este momento teniendo alguna necesidad. Yo te pido que tú fortalezcas la fe de tus hijos, Señor. Que tu palabra esté resonando en su interior, vivificando todo su ser, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, ponemos delante de ti a todos esos países, a toda esa gente que está sufriendo, no solo por el coronavirus o por la situación actual que estamos viviendo, sino por tantas enfermedades, por tantas dificultades, problemas familiares, económicos, tanta violencia. Señor, aquellos que están en angustia por tantas cosas, Señor. Oramos por aquellos que
están pensando en quitarse la vida, por esos niños, por esa gente de cualquier edad que lo está planeando, Señor. Oramos por esta humanidad, por esta sociedad que tiene tanta necesidad de ti, Señor. Te pedimos por este país, España. Abre los cielos sobre este país, Señor. Derrama bendición en este país. Y la mayor de ellas es que venga tu salvación. Que hombres y mujeres de todas las edades, Señor, sean atraídos por ti con cuerdas de amor, con lazos de amor, que vengan a ti, que vengan a tus pies. Y todos los argumentos que se levantan en contra de conocerte a ti, Señor, sean derribados en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por Rubí. Te damos gracias porque mucho pueblo hay en esta ciudad. Y tú has levantado una iglesia con autoridad, una iglesia ungida para poder anunciar el Evangelio, para conquistar esta tierra. Y es una conquista espiritual, es una conquista celestial. Declaramos que tu reino se expande, que tus hijos se mueven. No solo la iglesia Casa de Oración, sino cada uno de tus hijos que están en esta ciudad, que probablemente se reúnen en otras congregaciones. Moviliza a tu pueblo, Señor. Trae paz a las familias, a los matrimonios, restauración. Que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos se vuelva a los padres. Que la gente reciba la libertad que necesita, la sanidad que necesita, Señor. Te lo pedimos. Y oramos por aquellos de la iglesia que están pasando necesidad, Señor. Te pedimos que tú nos muestres qué es lo que necesitan, quiénes son, para poder tener el corazón de la iglesia primitiva, que velaban unos por otros, Señor. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Te bendecimos y te exaltamos, porque de donde quiera que estemos, por muy profundo que parezca el lugar donde estemos, tú, Señor, siempre extiendes tu mano y nos levantas. Gracias, Señor. Te exaltamos, te bendecimos hoy. Amén. Gracias por conectarse hoy, que Dios les bendiga. Y bueno, nos vemos este fin de semana, los que ya podremos estar reunidos. Hemos terminado por hoy y un gran abrazo. Yo solo quiero caminar en la luz, seguir hacia la cruz sin perder la calma. Debes poner tu mirada en Jesús, quien pagó con su sangre por la paz de tu alma.